Las primeras referencias que nosotros tenemos del petróleo, hay un pueblo, los pueblos de Irán y el país de Irán, tenían una antigua religión, que es la religión de Zoroastro. Y ellos hablaban de unos fuegos sagrados que ardían en la tierra sin que nadie los prendiera, porque hay llamas sagradas que están en Irán desde hace más de 2500 años sin haberse extinguido nunca. Ahí empezamos con algunas referencias del petróleo. Hay referencias bíblicas del petróleo, lo que es el arca de Noé, el factor que le dan, digamos, la sustancia que le dan a Noé para que lo haga es Neme, para impermeabilizar el arca. Se habla del fuego griego también, del fuego griego y luego del fuego de Bizancio, que eran unas bolas incandescentes, pero hasta ahí todavía aparece esporádicamente. Hacia el siglo XIX le empiezan a dar usos medicinales como para todo y como para nada. Luego empiezan las extracciones, empiezan simultáneamente en varias partes. En Estados Unidos, en un pueblito llamado Titusville, Pensilvania, empiezan a ver que eso brota y que si usted le mete un tubo de pronto lo puede sacar más, ¿sí? La extracción de petróleo. Y al otro lado del mundo, en el Cáucaso, se empiezan también a dar las extracciones de petróleo. Pero todavía el petróleo no tiene un uso claro. Luego empiezan a reemplazar las lámparas de aceite de ballena por lámparas de petróleo. Duran mucho más. Y con eso empiezan a hacer el alumbrado público. Y cuando empiezan a hacer el alumbrado público en el siglo XIX, ahí ya el petróleo empieza a tener un uso más chévere, más, digamos, un uso más práctico para la gente. Simultáneamente están haciendo todas las exploraciones del automóvil. En Francia, Daimler, y en Francia y en Alemania y en Estados Unidos, esos inventos son simultáneos. Y entonces empiezan a necesitar los motores, a ver cómo se aprender esos carros, que si con electricidad, que si... Y empiezan, Diesel se inventa el motor de pistón. Y cuando se inventan la cadena de montaje, Taylor se inventa la cadena de montaje, se le va a ocurrir a Ford empezar a ensamblar automóviles. Básicamente, cuando empieza la exploración del petróleo, Rockefeller lo que va a hacer es un trato con las compañías ferroviarias. Y va a decir yo, porque él decía, yo no soy capaz de sacar el petróleo de allá, eso es muy cochino, yo me encochino todo, pero yo sí lo puedo meter en barriles y lo puedo transportar. Entonces lo va a meter en barriles, dice, pero ese petróleo tenía calidades variables. Entonces a veces era más espeso, a veces era más viscoso, así. Entonces el tipo se inventa la manera de tener una calidad que siempre fuera la misma. Una calidad que siempre fuera la misma es una calidad estándar, y una calidad estándar es la Standard Oil. Entonces el tipo monta los barriles solamente en una línea de ferrocarril, a condición de que en esa línea de ferrocarril le digan siempre qué es lo que están transportando allá. Transporte por información. Y entonces empieza a crear un monopolio de lo que va a ser el transporte y la comercialización del petróleo. Y empieza a crear las compañías. Y por el otro lado, un tipo en Holanda que hizo su fortuna base, su papá hizo su fortuna base de barcos que comerciaban con conchas. Él se va a meter en la exploración del petróleo. Pero como las conchas fueron siempre tan bonitas y eran lo que le habían dado la fortuna, se la puso en las banderas a su barco, la Shell. Dieterding va a ser la Shell. Y empiezan a crearse, a aparecer las compañías multinacionales, pero en el momento que a Ford se le ocurre que esos carros que va a ser con cadena de montaje se pueden mover con un derivado del petróleo que se llama la gasolina, entonces se vuelve el combustible del automóvil. Esa combinación de la gasolina con la cadena de montaje, con la comercialización, transforma para siempre la tierra, porque empiezan a crearse las carreteras y empiezan a crearse las ensambladoras, y Ford empieza a estudiar la historia automotriz, y después ese combustible se le va a poner a los motores de pistón que se inventó Diesel, y se van empezando a ensamblar. Entonces ya está la cadena de montaje, está el motor de pistón que puede funcionar con eso, está el combustible que lo puede funcionar, que es la gasolina, y arranca la industria automotriz. La industria automotriz, porque al principio las propagandas que le hacían a los automóviles era que tenían muchas más ventajas que los caballos, porque no había que cambiar de caballos cada tanto, no había que ponerlos a descansar, podía usted irse por donde se le diera la gana, el tiempo que quisiera. Eso había una cantidad de propagandas. Al principio había reglamentaciones de cómo tenían que salir los automóviles para no asustar a la gente y a los caballos y todo eso. Y luego empiezan a darle dinero a los empleados para que pudieran comprar carros, para que se pudieran
y tiempo libre para que pudieran pasear en los automóviles. Sí, y se va creando un mundo alrededor del automóvil. Después de la Primera Guerra Mundial, empiezan a tratar de hacer esos experimentos con los aviones. Y luego empiezan a tratar de hacer esos experimentos más adelante con los trenes. Y entonces, en la medida en que los aviones, los trenes y los automóviles empiecen a moverse con petróleo, la gran decisión en Inglaterra, cambiar el combustible de los barcos de carbón por barcos de petróleo. Al hacer eso, el Medio Oriente se convierte en una estrategia geopolítica para los ingleses. Entonces los ingleses van y pactan con los primeros jeques del Medio Oriente unos contratos que eran toda la comercialización, perforación, exploración de todo el petróleo del antiguo imperio persa por 90 años sin regalías. Y como los países árabes en ese momento estaban en un proceso, primero no existían como países, eran parte del imperio turco otomano. En el Medio Oriente lo importante es el agua. Hay que imaginar un mundo sin agua, el desierto, el mundo de las arenas, que es donde se mueven los pueblos árabes. Arab significa desierto. Entonces resulta que ellos se fueron para allá y comprometieron los recursos de petróleo de los países, de los futuros países árabes, antes de que fueran países, antes de que tuvieran alguna conciencia de la utilidad que ese recurso serviría, porque eran pueblos que no estaban en la industrialización, sino que estaban en ese momento en una lucha de liberación contra el imperio turco otomano, donde llevaban 600 años de sometimiento. Entonces Inglaterra y Francia empiezan a apoyar esas luchas para poder apoderarse del imperio turco otomano y de los pozos de petróleo. Alrededor de los pozos del petróleo y sobre la caída del imperio turco otomano se establecieron las fronteras de los países árabes. Las fronteras de los países árabes del Medio Oriente, digo del Medio Oriente porque no todos los países del Medio Oriente son árabes, Irán no es árabe, ellos son persas, son otro pueblo. Sí, los turcos tampoco son árabes y los israelitas tampoco son árabes, el resto sí. Entonces resulta que las fronteras son hechizas, son artificiales, son inventadas, no corresponden a las culturas de esos pueblos, sino que corresponden al esquema que las multinacionales hicieron de los yacimientos de petróleo. Entonces por eso hay unos paisotes enormísimos como Arabia Saudita, hay unos paisitos chiquiticos como Qatar, Bahrein, pero en esos países está todo el petróleo del mundo. Entonces ellos tienen las producciones de barriles de Irán, por ejemplo, solamente Irán produce 6 millones de barriles de petróleo diarios. ¿Sí? Esa es su producción ahora, ellos pueden producir incluso bastante más que eso. Entonces estamos hablando de unas producciones de petróleo, la locura. Entonces, pero cuando ellos se pellizcan, ya están, mire, más que empeñados. O sea, esta gente cuando se da cuenta, les han creado fronteras artificiales, se los han repartido entre los ingleses y los franceses, y alrededor de todo esto se empezaron a hacer un poco de promesas al mismo tiempo a diferentes pueblos que no se les pudo cumplir después. A los kurdos se les prometió el Kurdistán, y después se hicieron los países de Turquía, Irán, Irak y sur de la antigua Unión Soviética, en donde dijeron que iban a hacer el Kurdistán. Entonces los kurdos quedaron fuera de base, no hubo país. Se les prometió en la Primera Guerra Mundial a los judíos que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel en 1917, y cuando se cae el imperio turco otomano, a los árabes se les promete que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe. Y o sea, como cualquier urbanizador pirata, a dos pueblos, una misma tierra. Y cada cual llegó con su chequecito a ver qué fue que dijeron y mire la que se armó.